Hola, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de teoría de la educación y en la presente semana vamos a entrar a un tema relacionado a una teoría que tiene que ver con países que están dentro del mundo socialista. La base de esta pedagogía es la impulsada por un estudioso, un economista, pero que también tuvo sus ideas sobre lo que es la cuestión educativa y me refiero a Carlos Marx. Entonces esta semana y la que viene vamos a estar estudiando la pedagogía marxista y la pedagogía socialista a manera de conocimiento y también para que tú puedas sistematizar información relacionada con esta parte de la teoría de la educación. Entonces, el logro que queremos alcanzar en la presente semana es que tú puedas conocer, interpretar las diferentes teorías que han dado algunos personajes que pertenecen a la pedagogía marxista. Y también en la semana que viene vamos a ver cómo esta se viene aplicando en algunos países del mundo socialista que aún quedan con relativo, con bastante éxito. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a compartir el material que les he preparado para la presente semana de trabajo. Bien, entonces, tal como les había adelantado, en la presente semana vamos a tocar lo que es la pedagogía marxista. Recuerden que estamos ya en la semana 12 de trabajo de esta área y ya debemos de ir mirando también lo que va a ser el producto final, puesto que ya nos quedan algunas semanas nada más para poder trabajar. Cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan, no duden en preguntarme vía WhatsApp para poder responderles las inquietudes que puedan tener. Bien, entonces vamos a ver qué tenemos dentro de esto que se denomina la pedagogía marxista. En primer lugar, vamos a estudiar lo que son los principios fundamentales de la concepción, o sea, desde el punto de vista marxista que tiene esta para lo que es la educación. Para la pedagogía marxista es fundamental la unión del trabajo productivo y la educación, puesto que ellos plantean, defienden que el trabajo hace a las personas, hace al ser humano, al hombre. Por tanto, tiene que formar parte de la educación, o sea, no puede estar desprendidas lo que es el trabajo productivo y la educación. Entonces, un principio fundamental de la concepción marxista de la educación es la unión del trabajo productivo y la educación. Otro principio fundamental de la concepción marxista de la educación es la educación polivalente. Poli es varios. Entonces ellos promueven lo que es la educación intelectual, pero no solamente eso, sino también la educación física, la cual la consideran vital y le dan un especial tratamiento. Pero además también, por lo mismo que hablan de una educación que una al trabajo productivo y a esto que es la educación, hablan de una educación politécnica, es decir, que prepare al estudiante de los pueblos donde se han impuesto, se han instaurado estas propuestas, formación en varios oficios, en varias especialidades técnicas, en profesiones técnicas. Luego le dan gran relevancia a lo que es el Estado y la educación, pero es una educación que ellos proponen en su época, estamos hablando de los años de el primer cuarto del siglo XX, año 1900 1925. Es una educación estatal, pero sin que esté bajo el control del gobierno, sobre todo el gobierno burgués, decían ellos, sino que esté bajo lo que es la conducción de las autoridades locales, las autoridades de cada pueblo. Y luego de eso también otro de sus fundamentos, por lo mismo que ellos tienen su filosofía dentro del punto de vista de lo que debe ser la política, la economía, es la difusión del pensamiento educativo marxista. ¿No? Carlos Marx es el autor de una obra muy, muy importante llamada El Capital,
es el que dio ideas sobre lo que era la lucha de clases, el proletariado, el tema de la plusvalía, y por lo tanto él no estaba de acuerdo con eso y hacía una crítica muy fuerte a lo que es el sistema capitalista, porque ellos promovían un sistema socialista en todo el sentido de la palabra. Entonces, la concepción marxista de la educación decía que ese pensamiento de Marx debería establecerse, debería difundirse en todo lo que fue la Unión Soviética y los países que llegaron a ser satélites de la Unión Soviética, o sea, dependientes. Por eso es necesario establecer una cultura proletaria y que la finalidad, decían ellos, de toda revolución es la liberación de los trabajadores, porque dentro de su posición había posiciones políticas que tampoco están exentas en una educación del sistema capitalista. Ahora, dentro de los pedagogos de esta pedagogía marxista tenemos algunos personajes que el día de hoy vamos a compartir su forma de pensar. Por ejemplo, uno de ellos es Antón Makarenko. Y él hacía referencia entre sus propuestas educativas que debería haber una educación colectivista. Esa educación apunta a que los educandos sean partícipes en la organización de la vida escolar y productiva, que hayan lazos de colaboración, respeto, autoridad compartida y disciplina. O sea, él planteaba que la educación no solo se debe circunscribir al aula de clases, sino que también el estudiante debe involucrarse en la organización en primer lugar de su institución educativa y también de su contexto en el aspecto productivo, y que en todo momento deben haber lazos de colaboración, respeto, autoridad compartida y disciplina. Eso es lo que plantea como primera idea este señor. Luego decía que era necesario educar la naturaleza en función de la sociedad. O sea, lo que se le daba a cada educando debería estar en función de lo que necesita toda sociedad, todo contexto social. También era importante lo que él promovía como disciplina consciente, que no era igual a ser sumiso, a inhibirse, sino más bien a vencer dificultades, debiendo practicar la disciplina de lucha y avance, de inspirarse en algo y luchar por algo. O sea, su propuesta educativa no apunta a que los educandos sean sumisos, obedientes, sino más bien que se les prepare para enfrentar las dificultades, pero en base a disciplina, en base a perseverancia, en base a inspiración en algo y luchar por algún objetivo. Otra de las propuestas de Makarenko era que debería haber mucha estimulación para que las personas sean honestas, que sean diligentes, sean responsables y sobre todo que sean eficientes, es decir, que cumplan los objetivos en cualquier puesto que se encuentre, pero tengan o no tengan recursos, demostrando de esa manera la eficiencia. Por otro lado, también promovía la puntualidad, la capacidad de orientación, la subordinación y la capacidad de mando. Pero esta subordinación, según la idea de Makarenko, era ante sus camaradas, ante sus jefes, no ante los miembros de la burguesía, de los que gobernaban la Rusia que les tocó vivir a ellos. Entonces, la esencia de la propuesta educativa de uno de los pedagogos marxistas llamado Antón Makarenko es lo que acabamos de compartir. ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos otro personaje, otro pedagogo marxista. Este es el italiano Gramsci. ¿Qué cosa hacía referencia en su propuesta Gramsci? Que todos los hombres son intelectuales. ¿Por qué? Porque tenemos facultades intelectuales y racionales. Pero también hacía un detalle, que no todos los hombres juegan socialmente su papel de intelectuales, porque hay algunos que se reprimen, tienen temor en participar, mientras otros se integran a la sociedad y tratan de modificarla, de cambiarla, y sobre todo en el mundo de los intelectuales. Por otro lado, también hacía referencia a un tipo intelectual que él los llamaba los intelectuales orgánicos,
¿Qué cosas eran estas personas? Aquellas que usaban el lenguaje de la cultura, las experiencias y el sentir que las masas no pueden articular por sí mismas. O sea, él habla de intelectual orgánico, aquel que no se queda solamente en las aulas, sino va más allá. Prepara a la población, a las masas que hacían referencia a ellos, en todo lo que hemos mencionado. También era necesario, decía Gramsci, crear una cultura obrera, una educación capaz de desarrollar intelectuales obreros que compartan la pasión de las masas. Recuerden que todos estos personajes que estamos estudiando son personajes que vivieron antes, durante y después de la llamada Revolución Rusa. Y también esas ideas las llevaron a sus respectivos pueblos, tratando de trasladar el socialismo que se había instaurado en la ahora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a las realidades en que ellos se desenvolvían. Y por otro lado, también Gramsci, en cuanto a su sistema educativo, se puede definir dentro del ámbito de la pedagogía crítica y la educación popular, imitando de alguna manera al personaje que estudiamos la semana que pasó, como fue Paulo Freire, es decir, promoviendo una educación que no fuera una educación bancaria, una educación que solo esté depositando y depositando conocimientos en las mentes de las personas y no le enseñe a pensar críticamente. A eso se oponía Gramsci y por lo tanto compartía las ideas de Paulo Freire que ya hemos visto, hemos estudiado la semana que pasó y que ustedes también deben haber cumplido con enviar sus trabajos. Otro de los personajes de esta pedagogía marxista es Tucholsky. ¿Eh? ¿Qué cosa fue? Fue un pedagogo de la Unión Soviética y su propuesta empieza por el niño en particular. Es importante para él, entiende a ese niño como los infantes, los niños. Dice que en ellos hay que desarrollarles todo su potencial y todas sus posibilidades, pero ¿a través de qué? A través de la alegría, la felicidad, la libertad. Decía él que para llegar a la mente de las personas siempre se tenía que pasar por el corazón. Y a eso él lo denominaba la gruta del ensueño, o sea, ese recorrido para poder llegar a la mente de la persona, tomando en cuenta su corazón, a él le puso el nombre de la gruta del ensueño. A él esas ideas todas cariñosas, basadas en la pedagogía del afecto, a ese discurso tipo romántico y personal le sumaba la ideología propia de lo que es el comunismo, el socialismo. Él hacía mención que el niño solo puede desarrollarse en todas sus posibilidades dentro de un ambiente colectivo de trabajo y estímulo. ¿En busca de qué? En busca del bien y del objetivo común, o sea, del bienestar de todos. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos a otro personaje llamado Suchodolski. Y él tuvo también su propuesta dentro del campo de la pedagogía marxista. ¿Qué cosa decía Suchodolski? En primer lugar, plantea una educación que despierte en los jóvenes la fuerza para construir su futuro en un nuevo tipo de sociedad, una nueva civilización. Él hacía mención que la educación no debería tomarse como una adaptación para los cambios tecnológicos del progreso y el desarrollo, sino para la realización creadora del trabajo profesional y la participación activa en la vida social, con la consecuencia de formar en valores cívicos y el desarrollo de una vida cultural. ¿Y eso qué cosa significa? Es algo como lo que viene sucediendo actualmente. Actualmente hablamos mucho de TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, del uso de todas las herramientas digitales, los programas, aplicaciones, pero a veces, ¿qué pasa? No se toma en cuenta el elemento humano, el ser humano. Entonces, esto que decía él ya allá por el siglo pasado, en la década de los 50, 40, son de vigencia hasta la actualidad. Y él hacía mención que se deberían unir las enseñanzas de tipo general, los estudios generales y profesional.
y también es necesario articular e integrar la educación de los niños con la de los jóvenes y también con la de los adultos, para que así la atención sea integral. Él hace mención en su propuesta que habían tres grandes grupos o tres grandes elementos a tomar en cuenta dentro de los fines de la educación socialista: la sociedad, el trabajo y la cultura. Entonces, los que estamos estudiando son los personajes, los grandes pensadores de lo que es la pedagogía marxista. Bien, este resto de material, empezando de esta presentación hacia la última, las vamos a utilizar en la semana que viene. Por ahora les voy a trasladar lo que corresponde a su tarea para la semana 12. En esta semana 12 de trabajo, decimosegunda también, vamos a llamarle así. Miren, antes de eso, era un pensamiento de Marx. Él decía que la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas, ¿no? O sea, la devaluación de nuestra existencia se va dando en razón directa de la valorización solamente de las cosas. O sea, ahorita, por ejemplo, es lo que viene sucediendo, ¿no? Se está cosificando, toda la gente quiere tener el último celular, el último televisor, todas las cosas que pudiera. Pero mientras tanto, el ser humano se va denigrando cada vez más. Bien, entonces, queridos estudiantes, para esta semana, el trabajo académico que van a desarrollar es el que tienen ustedes acá. Cada uno de ustedes va a elaborar un informe sobre los aportes de los pedagogos marxistas que les he compartido, van a ampliar lo que les he podido alcanzar. Si ustedes encuentran otros más, van a ponerme en conocimiento a eso. ¿Ya? De eso se va a tratar el trabajo académico de la semana 12. Elaborar un informe sobre el aporte de los pedagogos marxistas a la educación, tanto de los que he compartido como de otros que ustedes pudieran encontrar. Entonces, eso es todo lo que podría compartir para la presente semana. Muchas gracias por su atención.